Durante siglos, la historia de Adán y Eva ha sido contada como el origen absoluto de la humanidad. Dos seres creados por un Dios solitario, en un jardín suspendido entre la inocencia y la eternidad. Sin embargo, hay un detalle, apenas una línea, escondida en el libro del Génesis, que desafía toda la lógica del relato. Cuando Caín mata a su hermano Abel y es expulsado, el texto dice que habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y allí tomó esposa. Si Adán y Eva eran los únicos seres creados, ¿quién vivía entonces en Nod? ¿De dónde vino esa mujer? ¿Y por qué la Biblia, tan meticulosa en sus genealogías, guarda silencio ante esa presencia imposible? La historia de Nod es una herida en el tejido del mito. Un punto de fuga por donde se escapa el secreto más antiguo del hombre, que no fuimos los primeros. Que antes de la palabra, antes del aliento divino, ya había algo. Seres sin nombre, sombras anteriores a la creación registrada, una humanidad perdida en la memoria del mundo. Imagina el silencio después del asesinato de Abel. Caín, temblando bajo la condena divina, errante entre la culpa y el miedo. Dios le dice, serás errante y vagabundo en la tierra. Y Caín responde: mi castigo es demasiado grande para soportarlo, quien me encuentre me matará. Pero, ¿quién podía encontrarlo si solo existían sus padres? Esa frase, inadvertida, destruye la versión oficial. Caín temía a otros. A los habitantes de un mundo que no estaba vacío. Nod, en hebreo, significa vagabundeo. Una tierra de exilio, de tránsito. Pero tal vez no era solo un territorio físico. Tal vez Nod era un estado del ser. Un reino intermedio, donde vivían los restos de una humanidad anterior, caída o desplazada. Una humanidad que la Biblia, escrita por manos que temían al olvido, prefirió callar. Algunos antiguos rabinos creían que Dios no solo creó a Adán y Eva, sino a otros antes de ellos. Adanes anteriores, decían, prototipos de carne y espíritu que fallaron en su propósito. Otros textos, como los apócrifos del Mar Muerto, sugieren que hubo generaciones previas a la nuestra, destruidas antes del Génesis que conocemos. Los mitos sumerios, mucho más antiguos que la Biblia, ya hablaban de hombres moldeados del polvo, serviles a los dioses, que fueron aniquilados por diluvios y fuego. La Biblia no inventó el principio, lo refinó. Lo convirtió en teología, en orden, en silencio. Y así, cuando Caín entra en Nod, no llega a una nada virgen, sino a un mundo que aún recordaba los pasos de los antiguos. Allí encuentra una mujer, una esposa que no debía existir y funda una ciudad. El primer intento humano de reconstruir la civilización después de la caída del Edén. Una ciudad levantada no sobre la pureza, sino sobre la culpa. Sobre la sangre de un hermano muerto y el secreto de un linaje desconocido. Quizá por eso Nod se convierte en el símbolo del exilio eterno del hombre. Porque todos, de algún modo, somos descendientes de Caín. No nacimos del paraíso, sino de la errancia. Venimos del miedo, del castigo, de un mundo que se niega a ser olvidado. Pero si existieron esos otros seres, los habitantes de Nod, ¿qué eran? ¿Humanos como nosotros? ¿O una forma intermedia, anterior a la conciencia, más cerca de los dioses o de las bestias? Algunos pensadores antiguos afirmaban que el alma humana es una herencia dividida, una parte de luz, otra de sombra. Tal vez esa dualidad proviene de aquel encuentro, de la mezcla entre la descendencia de Adán y la estirpe de Nod. Una fusión de dos naturalezas, la del hijo del Edén y la del ser que nunca lo conoció. Y así nació la humanidad que somos. Mitad inocencia, mitad memoria del exilio. Hijos de un jardín cerrado y de una tierra maldita. Descendientes de una unión que no debía ocurrir, pero que hizo posible nuestra existencia. El amor prohibido entre el desterrado y la mujer del olvido. El misterio de Nod no es solo teológico, es una grieta en la mente humana. Cada vez que intentamos comprender de dónde venimos, nos encontramos con el mismo silencio. La ciencia lo llama eslabón perdido. La religión, pecado original. La filosofía, conciencia. Pero todos los nombres son un intento de llenar el mismo vacío. Porque lo que se esconde en Nod no es un lugar, sino una verdad. Que nunca fuimos los primeros. Y quizá tampoco seremos los últimos. Caín caminó durante días sin saber hacia dónde iba. La tierra se abría bajo sus pies como si lo rechazara.
El cielo era un espejo de bronce, sin lluvia, sin consuelo. Su sombra se alargaba en el polvo, y cada paso lo alejaba un poco más de la voz que había oído en el jardín. El eco del Edén aún le dolía en los oídos. Allí había escuchado la voz de Dios, ahora solo escuchaba el viento. Y sin embargo, en la distancia, comenzó a sentir algo distinto, un murmullo. Como si el mundo estuviera habitado por presencias que no conocía. La tierra de Nod no era el desierto absoluto que imaginamos. Era una región donde la luz parecía suspendida, ni día ni noche, un lugar donde la realidad se deshacía como un sueño. Allí el aire tenía peso, y el tiempo, una densidad extraña. Caín pensó que estaba solo, pero no lo estaba. Había ojos en la oscuridad. Ojos que lo observaban sin juicio, con la paciencia de quien ha visto demasiadas generaciones caer. En la tradición más antigua se dice que los hijos de la primera creación habitaban Nod. Seres que no conocían el bien ni el mal, porque fueron formados antes de esa distinción. No eran ángeles ni hombres, sino algo intermedio, criaturas del pensamiento divino que nunca recibieron alma. Cuando Dios creó a Adán, esas formas fueron apartadas, olvidadas en los márgenes del tiempo. Y allí, en esa frontera, esperaban. No podían morir, porque nunca habían vivido del todo. Eran el eco de una voluntad anterior, testigos del intento fallido de la perfección. Cuando Caín llegó, lo reconocieron. No como enemigo, sino como semejante. Él también era un desterrado, un hijo de la desobediencia, marcado por un Dios que lo había maldecido y protegido al mismo tiempo. Su marca no era solo un castigo, era una llave. Los habitantes de Nod veían en esa señal la prueba de un vínculo con lo divino, algo que ellos ya habían perdido. Por eso no lo rechazaron. Lo acogieron como a un hermano mayor que regresaba del fuego del Edén. Entre ellos encontró a una mujer. No tenía nombre, o quizás su nombre fue borrado por las lenguas posteriores. La Biblia la oculta, pero el silencio también puede ser una forma de poder. Ella no fue una esposa en el sentido humano, fue la unión de dos mundos. De ella nacería una descendencia que mezclaría la memoria del Edén con la sustancia de los olvidados. De esa unión surgiría el principio de las ciudades, el impulso de construir, de dominar, de recordar lo perdido. Caín, el exiliado, se convirtió así en fundador. Nod, la tierra del vagabundeo, se transformó en el primer refugio humano. No era un paraíso, pero tampoco un infierno. Era el espacio de lo posible, el punto donde la culpa se hizo arquitectura. Las manos de los descendientes de Nod enseñaron a Caín a trabajar la piedra, a fundir el metal, a trazar líneas sobre la tierra. Y él les enseñó a temer a un Dios que no conocían. Así nació el culto, la adoración, el sacrificio. Nod se convirtió en la primera ciudad donde los hombres levantaron altares no por amor, sino por miedo. Esa fue la gran transformación. Hasta entonces, el hombre vivía bajo el don de la naturaleza. Pero desde Nod, el hombre comenzó a crear su propio mundo, una copia del Edén hecha con las manos del exiliado. El jardín era memoria, la ciudad sería voluntad. El jardín dependía del cielo, la ciudad, del fuego. Y en ese fuego Caín vio una forma de redención. Las tablillas más antiguas, anteriores incluso a los textos hebreos, cuentan que Nod fue el origen de la metalurgia, la música y las artes. El lugar donde el hombre aprendió a hacer de la materia un espejo de su espíritu. Pero también fue donde nació la guerra. Porque donde hay civilización, hay frontera. Y donde hay frontera, hay miedo. Caín quiso proteger su ciudad de los fantasmas del pasado, pero esos fantasmas estaban dentro de él. El recuerdo del Edén no lo abandonaba. A veces, en la noche, creía oír el susurro de su hermano Abel. No como reproche, sino como un eco que venía del otro lado del tiempo, recordándole que la vida no puede construirse sobre la sangre sin pagar un precio. Los antiguos filósofos decían que Nod era el símbolo del alma humana cuando pierde el contacto con su origen. No es la muerte, sino el olvido. Vivir en Nod es vivir sin memoria de la luz. Caín lo comprendió tarde. Su ciudad crecía, su descendencia prosperaba, pero el vacío dentro de él no se llenaba. En cada piedra de Nod se escondía una pregunta sin respuesta. ¿Quiénes somos cuando ya no recordamos quién nos creó? Y así, la maldición se transformó en destino.
Los hijos de Nod aprendieron a dominar el mundo, pero olvidaron el cielo. El linaje de Caín se expandió, llevando consigo el fuego y la culpa. Ese fuego cruzó generaciones, encendiendo imperios, religiones y sueños. Y cada vez que el hombre quiso construir una nueva torre hacia el cielo, lo hizo con los mismos ladrillos de Nod. El deseo de volver al jardín por la fuerza. Caín murió viejo, rodeado de su ciudad. Nadie sabe dónde fue enterrado, ni si la tierra lo aceptó. Algunos dicen que su espíritu aún camina en las fronteras del mundo, buscando el perdón que no se concede a los fundadores. Otros dicen que se fundió con Nod, y que cada ciudad humana, desde entonces, lleva una chispa de su condena. ¿Por qué? Todo lo que el hombre construye es, en el fondo, una súplica. Una forma de decirle al cielo que todavía recuerda. Con el paso de los siglos, la ciudad de Nod dejó de ser un refugio y se convirtió en una promesa. Las generaciones de Caín se multiplicaron, y con ellas, el deseo de comprender lo que sus padres habían perdido. El Edén se transformó en mito, y el mito en obsesión. Los hijos de Nod ya no recordaban el jardín, pero sentían su ausencia como una herida en el alma. Construyeron templos, escribieron signos en piedra, inventaron nombres para lo que no podían nombrar. Querían sustituir la voz de Dios con el sonido de su propia creación. En las primeras tablillas, esas que los arqueólogos confunden con leyendas sumerias, se dice que los sabios de Nod descubrieron el secreto del fuego eterno. Aprendieron a dominar los metales, a levantar torres que desafiaban al viento, a iluminar la noche con lámparas de aceite y conocimiento. La tierra les devolvía su obediencia, y el miedo se convertía en ciencia. Pero cuanto más se alejaban del cielo, más profunda se hacía la sombra que los seguía. Los hijos de Nod no sabían rezar. No entendían la plegaria como sumisión, sino como invocación. Querían que los dioses bajaran, no para adorarlos, sino para interrogarlos. ¿Por qué nos dejasteis?, decían sus cánticos. ¿Por qué nacimos fuera del jardín? Así comenzó la era de los espejos, templos construidos para reflejar el cielo, no para alcanzarlo. En ellos se celebraban rituales antiguos, donde los hombres se miraban unos a otros creyendo ver a Dios. La divinidad se volvió imagen, y la imagen, poder. El conocimiento floreció. Descubrieron la medida del tiempo, la proporción del cuerpo, el ritmo del corazón. Inventaron la escritura para no olvidar, pero la memoria también puede ser una forma de esclavitud. Cada generación añadía nuevas leyes, nuevos relatos, nuevos símbolos. Y poco a poco, el mito del Edén se volvió leyenda de control. El fuego sagrado se guardaba en los templos, y solo los sacerdotes podían tocarlo. El linaje de Caín se convirtió en reyes. El vagabundo se transformó en tirano. Y Nod, la ciudad del exilio, en el primer imperio. Pero toda civilización que nace del miedo lleva en sí su ruina. La abundancia trajo soberbia. La soberbia, olvido. Los sabios comenzaron a decir que el jardín nunca existió, que el Edén era solo un sueño de los antiguos. Otros afirmaban que ellos mismos eran los nuevos dioses, los verdaderos creadores. Así comenzó la rebelión del conocimiento. El espíritu que había nacido del castigo se alzó contra su propio origen. En las noches de luna roja, los sacerdotes de Nod subían a lo alto de las torres y ofrecían sacrificios no a Dios, sino al cielo vacío. Esperaban una señal, una respuesta, algo que confirmara su poder. Y una noche, la señal llegó. No fue una voz, ni un fuego, sino un temblor. La tierra comenzó a vibrar con un sonido profundo, un lamento de las raíces del mundo. Los ríos se oscurecieron, y una sombra descendió sobre la ciudad. Los antiguos textos llaman a ese suceso la respiración del abismo. Fue el momento en que los habitantes de Nod comprendieron que habían despertado algo más antiguo que Dios. Nod cayó no por la guerra, sino por el conocimiento. Descubrieron que la materia no era pura, que cada forma tenía un eco en otra dimensión. Trataron de crear vida, de fabricar seres a su imagen. Y lo lograron. Pero sus criaturas no tenían alma. Eran reflejos vacíos, cuerpos sin destino, que vagaban por las calles como sombras de los antiguos habitantes. El horror de verse duplicados los llevó a la locura. Los padres huyeron de sus hijos, los maestros de sus obras, los reyes de sus templos. El fuego eterno se apagó.
Cuando el sol volvió a salir, Nod era una ruina. Solo quedaban los ecos de sus cantos y las piedras grabadas con símbolos incomprensibles. Los pocos sobrevivientes se dispersaron por la tierra, llevando consigo fragmentos de su saber. De ellos surgirían los pueblos de las montañas, los constructores de menhires, los guardianes del fuego. Los hijos del olvido. Y aunque su lengua se perdió, su memoria se filtró en los mitos de todas las culturas. Egipto, Sumeria, Grecia, América, todos guardan una historia de un pueblo anterior al diluvio, sabio y maldito. Nod no desapareció, cambió de nombre. Y su herencia vive en cada civilización que se atreve a jugar con la eternidad. Caín ya no estaba. Su linaje había cumplido el ciclo. El vagabundo se había convertido en arquitecto, y el arquitecto en ruina. Pero su marca seguía viva, no en la piel, sino en la mente. Esa es la herencia de Nod, la inquietud. El deseo de construir algo que dure más que nosotros. La condena de saber que todo lo que levantamos caerá. Y así, cuando las nuevas generaciones comenzaron a poblar la tierra, la historia de Nod se volvió susurro. Algunos decían que los dioses destruyeron la ciudad para castigar su soberbia. Otros, que fue el propio Caín quien, al morir, arrastró a su descendencia en su culpa. Pero tal vez la verdad es más simple y más terrible. Que Nod nunca existió fuera del hombre. Que Nod está dentro de nosotros, cada vez que olvidamos de dónde venimos y pretendemos crear sin amor. Después de la caída de Nod, la tierra se volvió extrañamente silenciosa. Los sobrevivientes vagaban sin rumbo, llevando en sus manos trozos de piedra grabados con signos que ya nadie sabía leer. Eran los últimos herederos de Caín, los portadores de un conocimiento prohibido que no podían olvidar ni comprender. Dondequiera que iban, el suelo parecía reconocerlos, los vientos cambiaban, los ríos se detenían por un instante, como si la naturaleza recordara algo. Ellos eran los hijos del error y del fuego, y su destino era repetir lo que creían haber superado. Cruzaron montañas, mares y desiertos. Algunos se establecieron junto a ríos y fundaron aldeas, otros buscaron cuevas para esconder su saber. Pero en todos ellos quedaba una obsesión. Reconstruir Nod, aunque no lo supieran. El impulso de levantar templos, de adorar estrellas, de buscar en los cielos la razón del sufrimiento, todo eso nació del recuerdo de una ciudad perdida. El hombre no pudo soportar el silencio después del Edén ni la ruina después de Nod. Y así, la historia comenzó a girar en un círculo. El primer eco de Nod renació en las tierras del Nilo. Allí, los hombres miraron el horizonte y comprendieron que el sol, al morir y renacer cada día, era una promesa. Construyeron pirámides para guiar su viaje al más allá, copiando las torres que Caín había levantado en el oriente. El faraón se convirtió en la sombra del fundador, un rey que dominaba la tierra y el cielo, convencido de que podía alcanzar la eternidad con piedra y palabra. Pero la eternidad, como siempre, exige sacrificios. Detrás de cada bloque tallado en Egipto había un eco del sudor y la culpa de Nod. Los arquitectos del Nilo no sabían que estaban repitiendo la plegaria de los exiliados. Que no se apague la luz del mundo mientras recordemos su forma. Más al este, en Mesopotamia, surgió el deseo de controlar el tiempo. Los descendientes del fuego aprendieron a observar el cielo, a medir los astros, a escribir en arcilla los secretos del cosmos. Creían que los dioses vivían entre las estrellas, y que sus movimientos eran mensajes cifrados. Pero detrás de esa búsqueda había otra más profunda, el miedo al olvido. Cada tablilla grabada, cada figurad erigido, era una defensa contra la oscuridad que había tragado a Nod. Querían asegurarse de que la historia no se repitiera, y sin embargo, cada cálculo los acercaba de nuevo a la soberbia. Así nació Babel, la ciudad donde los hombres quisieron hablar el lenguaje de los dioses. Y como en Nod, la respuesta fue el silencio. No porque Dios destruyera su obra, sino porque el hombre volvió a olvidar quién era. El eco viajó más allá del desierto, cruzó el mar y floreció en Grecia. Allí, los filósofos buscaron el principio de todas las cosas. Llamaron al misterio Arché, al alma Saiki, al destino Logos. Pero bajo sus templos blancos, bajo las palabras ordenadas de su razón, aún respiraba Nod. Cada vez que Sócrates preguntaba, ¿quién eres?, repetía sin saberlo la pregunta que Caín se hizo al contemplar su marca. Y cuando Platón imaginó el mundo de las ideas, no hizo sino recordar vagamente el jardín perdido. La filosofía nació.
del intento de reconciliar al hombre con su propio exilio. Y por eso, aún hoy, pensar es un acto de nostalgia. El tiempo siguió su curso, pero la herencia de Nod nunca desapareció. Cambió de nombre, se vistió de religión, de ciencia, de progreso. En cada era, los hombres volvieron a levantar torres, templos, máquinas, imperios. Cada descubrimiento fue una nueva forma de repetir el mismo gesto, desafiar al silencio con una chispa de luz. Pero toda chispa deja ceniza. Y en esas cenizas vive la memoria del primer constructor, el que levantó una ciudad sobre la culpa. Incluso en la modernidad, cuando creemos haber dejado atrás los mitos, seguimos caminando sobre las ruinas invisibles de Nod. Los rascacielos reflejan el mismo impulso que las torres de Caín, tocar el cielo con las manos. Los laboratorios que crean vida imitan a los antiguos sabios de Nod, buscando dar alma a la materia. La red que une al mundo, ese tejido invisible de información, voces y luces, es el nuevo Zigurat, una Babel digital donde todos hablan, pero nadie escucha. Creemos haber vencido a los dioses, pero en realidad solo hemos aprendido a imitar sus errores. Cada pantalla, cada algoritmo, cada ciudad que no duerme es una nueva forma de la misma pregunta. ¿Qué nos falta para volver al Edén? Los mitos antiguos dicen que la tierra de Nod sigue existiendo, pero ya no como lugar físico. Es un espacio dentro del alma humana, una región intermedia entre la razón y el misterio. Quien entra en ella no encuentra ruinas, sino espejos. Y en cada reflejo, una versión distinta de sí mismo, el inocente, el culpable, el constructor, el fugitivo. Todos ellos son Caín. Todos buscan perdón, aunque no sepan de quién. Quizás por eso seguimos mirando al cielo. No porque esperemos que alguien descienda, sino porque tememos lo que podríamos ver si miramos demasiado dentro de nosotros. El Edén y Nod no son lugares opuestos, sino dos reflejos del mismo deseo, amar lo que se ha perdido. Y mientras ese deseo siga vivo, el círculo no se romperá. Seguiremos construyendo, destruyendo, buscando, olvidando. Hasta que aprendamos que el verdadero regreso no es hacia arriba, sino hacia adentro. Dicen que los mitos son solo historias para explicar lo inexplicable. Pero hay mitos que no hablan del pasado, sino del presente eterno que llevamos dentro. El de Caín y la ciudad de No es uno de ellos. No pertenece a los archivos de la arqueología, ni al dogma de la religión. Pertenece al alma. Porque Nod no fue destruida, se transformó en nosotros. Y Caín no murió, vive en cada pensamiento que intenta comprender lo que el corazón calla. Cuando el hombre mira su sombra y no la reconoce, está en Nod. Cuando se siente exiliado del sentido, separado de la divinidad, buscando respuestas entre ruinas y fórmulas, habita en Nod. Esa ciudad invisible está hecha de nuestras preguntas más antiguas, las que ni la ciencia ni la fe pueden apagar. Nod es el territorio del alma después de perder su inocencia. El lugar donde aprendemos que la sabiduría no siempre trae consuelo, y que el conocimiento puede ser otra forma de nostalgia. El Edén representa la unidad, el instante en que el hombre y el mundo eran una sola respiración. Nod, en cambio, es la conciencia, el momento en que despertamos y nos vemos separados. Entre ambos no hay distancia, sino un espejo. El reflejo del jardín en la mente del exiliado. El fuego de la inteligencia es el mismo que consumió a Caín. Lo que nos distingue de los dioses no es la ignorancia, sino la memoria del error. A veces creemos que el castigo de Caín fue la errancia. Pero no. Fue así. Su verdadera condena fue la conciencia de sí mismo. Saber que había destruido lo que amaba, y sin embargo seguir viviendo. Esa es también nuestra carga, recordar el paraíso y no poder volver. Por eso construimos ciudades, templos, palabras. Por eso amamos, enseñamos, soñamos. Porque en cada gesto hay un intento de restaurar lo que fue roto, de tender un puente sobre el abismo entre el cielo y la tierra. Pero ese abismo, con el tiempo, se volvió hogar. Y quizá ahí reside el secreto. Tal vez Dios no expulsó al hombre del Edén para castigarlo, sino para completarlo. Para que, al vagar, comprendiera lo que significa crear. En el jardín, el hombre fue amado. En Nod, aprendió a amar. En el jardín, recibió la vida. En Nod, entendió su precio. Los místicos antiguos decían que toda alma pasa por tres tierras, Edén, Nod y el silencio.
Edén es la inocencia. Nod, la búsqueda. Y el silencio, el regreso. No el regreso al principio, sino a una forma más profunda del mismo misterio. Allí donde el bien y el mal se disuelven, donde la culpa se convierte en comprensión. Ese es el destino final de Caín, no el perdón, sino la aceptación. Comprender que incluso su crimen formaba parte de la historia de la luz. La Biblia nos deja la pregunta abierta, ¿qué fue de los hijos de Caín? Pero quizás la respuesta no está en la historia, sino en el espejo. Cada vez que el hombre levanta su mirada hacia el cielo y pregunta ¿por qué?, el linaje de Caín habla. Cada vez que duda, crea, ama, sufre, busca, Nod renace. El pecado original no fue la desobediencia, sino el olvido de que todo error puede transformarse en sabiduría. Y la redención no está en volver al jardín, sino en aprender a ver a Dios también en el exilio. Al final, el mito de Nod no habla de dioses, sino de nosotros. De nuestra capacidad de convertir la culpa en arte, el miedo en conocimiento, el dolor en amor. De nuestro deseo de construir sentido donde solo hay polvo. Somos los hijos del exilio, pero también los guardianes de la memoria. Cada generación repite el viaje de Caín, salir del jardín, perderse en la oscuridad, encontrar compañía en lo desconocido y levantar, una vez más, una ciudad sobre la ceniza. Y en ese acto, silencioso y eterno, el universo se mira a sí mismo y recuerda su origen. Tal vez el Edén nunca estuvo detrás de nosotros, sino delante. Tal vez el camino del exilio no sea un castigo, sino una iniciación. Porque solo quien ha conocido Nod puede comprender la fragilidad del paraíso. Solo quien ha vagado en la sombra aprende a amar la luz. Y solo quien ha sentido la marca de Caín puede entender que, a veces, el perdón más divino es aprender a perdonarse a sí mismo. Velad así termina la historia de Nod. No como un mito enterrado, sino como un espejo que aún nos observa. YouTube, Espinoza Historias Prohibidas. Más. ChatGPT. Perfecto Vela. Espinoza Historias Prohibidas. Claqueta título para YouTube, muy llamativo y filosófico. Si Adán y Eva fueron los únicos seres, ¿quién habitaba en la ciudad de Nod? Vela la verdad que la Biblia nunca explicó. Notas de descripción, estilo documental meditativo, para retener al oyente. Durante siglos, la historia de Adán y Eva ha sido contada como el origen absoluto de la humanidad. Pero hay una línea en el Génesis que rompe el silencio del paraíso. Caín, el hijo del Edén, fue expulsado tras matar a su hermano, y habitó en la tierra de Nod. Allí encontró una esposa. ¿Quién era ella? ¿De dónde vino esa civilización perdida que la Biblia prefirió callar? Esta no es una interpretación religiosa, sino una meditación filosófica sobre el origen del alma, la culpa y el destino humano. A través de los 5 capítulos de esta historia, exploraremos lo que quizás sea el secreto más antiguo del mundo. Que el hombre no fue creado una sola vez, sino muchas. Una narración profunda, poética y reflexiva, perfecta para escuchar antes de dormir o para quienes buscan respuestas más allá de la fe y la ciencia.